Hola comunidad Cojoa, les saluda Harold Morales, coordinador de valores de la institución. En esta oportunidad voy a compartirles un tema supremamente importante y es acerca de la ruta de atención integral. Cuando les estaba compartiendo acerca de nuestro manual de convivencia, les decía de que este punto era muy importante y se hacía necesario separarlo un poco de la presentación del manual de convivencia porque puede ser que sea un tema relativamente nuevo para la mayoría de ustedes, en el sentido de que la normatividad colombiana exige de hace unos años para acá que nosotros tengamos dentro de nuestro manual de convivencia los protocolos de atención para las diferentes situaciones que se pueden presentar al interior de la institución que tengan que ver con la convivencia. Estas situaciones son denominadas situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Repito, que tienen que ver con la convivencia. Nosotros en nuestro manual de convivencia tenemos dos grandes sistemas. El sistema de convivencia nacional y el sistema disciplinario. El sistema de convivencia nacional o escolar tiene que ver con lo que demanda la ley 1620, que todos los colegios deben incorporar en su manual de convivencia. Y les voy a hablar un poco acerca de la ruta de atención integral que tiene que ver mucho con este sistema que la ley 1620 requiere para las instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, voy a compartirles la presentación que tiene que ver con la ruta de atención integral y esta definición que nos va a ayudar un poco a ubicarnos en el panorama convivencial que requiere esta norma que les acabo de mencionar. Entonces, la ruta de atención integral para la convivencia escolar es una herramienta establecida en la ley 1620 de 2013 que tiene como objetivo apoyar al sector educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, la mitigación de riesgo, el manejo de las situaciones que afectan la convivencia escolar, el seguimiento a los casos que ocurren en los diferentes contextos y el apoyo para afrontar estas diferencias entre los establecimientos educativos del país. Además de eso, tenemos también que la ruta define los procesos y protocolos que se convierten en una respuesta integral a la realidad que vive la escuela en temas de convivencia escolar. La puesta en marcha de la ruta de atención integral posibilita que los establecimientos educativos logremos estos objetivos y logremos los resultados esperados en 4 grandes aspectos, que son formación del sujeto, de sujetos activos de derechos, fomento de la inclusión y la participación de toda la comunidad educativa, transformación de la comunidad educativa y el mejoramiento en el clima escolar. Pero para mayor claridad en esto que tiene que ver con la ruta de atención integral y los diferentes tipos de situaciones que se pueden presentar al interior de la escuela, quiero mostrarles un video que está en YouTube, que está en la web, que nos explica un poco acerca de cómo debemos entender estas diferentes situaciones que se presentan al interior de los colegios. Veamos. Las rutas de atención integral para la convivencia escolar. ¿Qué son estas rutas? Son los pasos que se deben seguir para proteger y prevenir las situaciones que alteren la sana convivencia escolar. ¿Dónde nacen? De las leyes y el decreto encargados de promocionar, atender, prevenir y dar seguimiento a las situaciones de violencia escolar. ¿Cómo se podrían definir las situaciones tipo 1? Estas corresponden a los conflictos que atentan la disciplina escolar. Suelen no ser tan graves. Por ejemplo, el mal comportamiento con compañeros o profesores, actitud grosera e insultos, o irrumpir las clases, entre otros, pero es importante decir que en ningún caso estas situaciones generan daños al cuerpo o a la salud. ¿Cuáles son las conductas que pueden ser consideradas tipo? Son los eventos de agresión escolar repetitivos que causen daños a la víctima sin causar incapacidad alguna. Entonces hablamos, por ejemplo, de conflictos de agresión por redes sociales, casos de consumo de tabaco, copia en los exámenes y hacer o vender trabajos escolares. Ahora, ¿de qué tratan las situaciones tipo 3?
Estos son los casos que específicamente atentan contra la libertad, la integridad y la formación sexual de los niños, niñas y jóvenes de los colegios. En este caso hablamos de delitos como por ejemplo el hostigamiento, el acoso o la persecución de un alumno a otro, intimidar o provocar peleas con algún compañero, así como atacar con arma blanca o de fuego. Pero afortunadamente, los comités de convivencia escolar se encargan de solucionar los conflictos pacíficamente desde la institución. De la siguiente forma, las alternativas para las situaciones tipo 1 consiste en reunir a las partes involucradas, fijar una forma de solución y realizar un seguimiento al caso con el fin de restablecer los derechos de la víctima y propagar la reconciliación. Para las situaciones tipo 2, en cambio, en primer lugar se brinda la atención física y mental necesaria. Se remite el caso a las autoridades institucionales correspondientes. Se adoptan medidas de protección. Se informa a los padres de familia. Se crea una reunión de arreglo con las partes para reparar los daños y finalmente el comité de convivencia escolar hará un seguimiento al caso para que éste no se vuelva a repetir. Y para las situaciones que son más graves, las de tipo 3, se siguen los mismos pasos que las de tipo 2, con la gran diferencia de que se le informa a las autoridades de policía de infancia y adolescencia, por tratarse de casos que configuran delitos. Por todo esto, el Código de Infancia y Adolescencia estipula el tipo de sanciones que se le aplicarán a un joven que incurra en estas situaciones de tipo 3. Estamos hablando de imposición de reglas de conducta. Aquí un juez implantará al joven infractor ciertas obligaciones o prohibiciones con el fin de regular su conducta. También se sanciona por medio de la prestación gratuita de servicios a la comunidad. Pero no solo existen sanciones de este tipo, sino también las que implican vigilancia en un centro especial como lo son la libertad asistida, la internación en medio semicerrado, la privación de la libertad del joven en un centro de atención especializado. En tus manos está implementar esta herramienta para generar un cambio en la sociedad. Okay, quise entonces presentarles este video que explica de manera general lo que se contiene en la ruta de atención integral y los diferentes protocolos de atención dependiendo de la situación, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, siguiendo con nuestra presentación, quiero mostrarles ahora la ruta que el Ministerio de Educación ofrece como un infograma para que nosotros como colegio lo sigamos. De hecho, ustedes pueden ver acá que ya esta ruta ha sido publicada en la página web de nuestro colegio y está allí desde el año pasado, de tal manera de que todas las situaciones que tengan que ver con aspectos convivenciales se puedan tratar con base en la ruta y en los protocolos que la misma ruta establece. Entonces, en ese sentido tenemos la ruta de atención integral y aquí podemos ver unos componentes. El primer componente es promoción, el segundo componente es prevención, el tercer componente es atención y el cuarto componente es seguimiento. ¿De qué se trata entonces el componente de promoción dentro de la ruta de atención integral? Es fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. De esta manera, nosotros como colegio tenemos la obligación de generar actividades de promoción que involucren a toda la comunidad educativa. Cuando hablamos ya del segundo componente, que es el componente de prevención, ya estamos previniendo, como la misma palabra lo dice, pero es porque hemos detectado una posible situación o la ocurrencia de una posible situación. Entonces ya no se involucra a toda la comunidad educativa, sino a aquellos focos donde se puede eventualmente presentar una situación, ya sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Aquí, en este componente, que es el componente número 3 y es el de atención, es donde básicamente no queremos llegar.
nosotros realmente necesitamos trabajar para que nuestros componentes de promoción y prevención sean tan buenos, sean tan efectivos, que la atención sea mínima. En ese sentido, si llegáramos a estar involucrados en alguna de las situaciones tipo 1, tipo 2 o tipo 3, entonces ya se activan los protocolos que el mismo componente de atención requiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace en el componente de atención? Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y por último, la ruta o los componentes no terminan en la mera atención, sino que nos demandan que nosotros sigamos bajo el cuidado o sigamos prestándole el servicio a estos estudiantes que de alguna u otra manera han sido afectados por algún tipo de situación. Entonces viene y aparece el cuarto componente, que es el componente de seguimiento, y el componente de seguimiento habla acerca de hacer el seguimiento y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, de prevención y atención desarrollada por los actores de las instancias del Sistema Nacional de Convivencia. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos que hacer un estudio de cómo están nuestras actividades de promoción, cómo están nuestras actividades de prevención y cómo estamos atendiendo las diferentes situaciones, de tal manera que aquí en el seguimiento nosotros podamos hacer como un plan de mejora para que esas situaciones sean cada día menos. Cuando se presenta una situación, ya sea de tipo 1, tipo 2 y tipo 3, como lo vieron en el video, se activan estos protocolos y allí la misma ruta nos dice qué es lo que debemos hacer en cada una de las diferentes situaciones. Con el agravante, por decirlo de alguna manera, que en las situaciones de tipo 3, el colegio está en la obligación de informar a las autoridades, porque ya estamos hablando entonces de acciones o de faltas que tienen que ver con delitos que están contemplados en el Código Penal colombiano. Entonces, esta era la breve explicación que les quería hacer acerca de la ruta de atención integral. Ustedes la tienen, como les digo, en la página web del colegio, así que si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, pueden ir allí, consultarla, leerla nuevamente, y si aún revisando la ruta siguen con algunas inquietudes, me pueden escribir. Yo soy Harold Morales, coordinador de valores del colegio, y me pueden escribir a harold.morales@cojogua.edu.co, y con mucho gusto y con mucho placer estaré allí para ayudarles en la comprensión de la ruta de atención integral. Muchísimas gracias por su tiempo y repito, estamos para servirles y para que paso a paso vayamos dando esos avances que nosotros necesitamos en la convivencia de nuestra institución. Muchísimas gracias.